Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les saluda Luis Ángeles, su hermano desde México. Es para mí un privilegio poderles saludar en este día y poder saludar a mis hermanos del Seminario Teológico Bautista Dominicano, con quienes quiero compartir la palabra del Señor el día de hoy con una muy breve enseñanza, la cual he titulado ¿Quiénes son los niños que reciben el reino? Y para esto quiero pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a dar lectura a los versos 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ay, mis hermanos, los discípulos siempre tan preocupados por el Señor, ¿verdad? Al punto de que estaban al pendiente de todo. Solo basta ver que ciertos padres acercaban a sus pequeños a Jesús para que ellos brincaran prácticamente a detenerlos. Imagina por un momento la escena con el alboroto que los mismos apóstoles hicieron. Pues es muy diferente negar algo a reprender. Permítame ilustrar con una breve historia que nuestro Señor Jesucristo utilizó para ejemplificar el reino de los cielos, el reino de Dios, lo cual nos muestra la importancia, el gran valor que tiene para Él y por supuesto nos muestra la importancia y el gran valor que debe de tener para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros anhelaremos que no solo otros, sino que todos pudieran conocerle. Y dice así, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fin de la cita. Podemos ver que este hombre estuvo dispuesto a vender, a deshacerse, a desprenderse de todo aquello que consideraba valioso para él, con tal de obtener aquello que a su estimación, su valor es ahora inigualable e insuperable. Amados hermanos, podemos ver aquí que el valor que tiene el reino de Dios no solamente es mayor a lo que nosotros valoramos en esta vida, sino que tiene un valor inigualable a todo lo que este mundo nos pudiera ofrecer. No hay nada en esta creación que se compare a su valor, pues a la luz de las Escrituras, lo que le da valor a ese reino es el rey que le precede, es decir, el rey que reina en ese lugar. Las Escrituras lo revelan como nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a lo cual nuestro hermano el apóstol Pedro dice, aquel que cree, Él es precioso. Sin embargo, podemos estar cometiendo el gravísimo error de desestimar el gran valor que el reino de Dios tiene, pues de realmente entenderlo y saberlo, nuestro deseo sería que todos a nuestro alrededor sepan de Él y entren en Él. En otras palabras, se traduciría en cumplir fielmente con la gran comisión, cosa que en ese momento los discípulos no alcanzaron a discernir. Hemos puntualizado, por lo tanto, que Jesucristo es el Rey en ese reino y es a Él a quien debemos de seguir, porque Él es el acceso, siendo Él mismo el camino y la puerta para llegar. Por supuesto, con las cláusulas que Él mismo, como Rey de ese reino, ha establecido. Arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados y poder ser justificados, y fe para salvación y para heredar el reino. Pero vemos que los apóstoles no entendían la importancia que tenía para Jesús, por lo menos eso parece, el que toda persona que deseaba ir a Él no se le estorbara sin importar la edad, la situación o la condición, lo cual nos recuerda a nosotros que tenemos libre acceso a su presencia con el arrepentimiento. Es muy probable que los apóstoles en algún momento sintieron y pensaron incorrectamente, es evidente, que la relación cercana e íntima con Jesús les correspondía solamente a ellos como los discípulos escogidos. Además de que, por supuesto, aunque no se nos dice el número de los niños que estaban ahí, al traerlos a Jesús para que los tocara, el verso paralelo en Marcos 10:16 nos dice que los tomó en sus brazos, impuso sus manos y los bendijo. Entonces no eran demasiados. Pero podría interpretarse entonces, según el entendimiento de los discípulos, como un momento donde Jesús se viera agobiado y fuese un tanto molesta quizá por la algarabía que había en ese momento, probablemente por el cansancio de la jornada del ministerio. Pero Jesús nos muestra aquí, mis hermanos, el gran amor, la paciencia y la disposición que Él tiene para aquellos que le anhelan y que estarán en su reino. Los discípulos continuamente tomaban la batuta y se adjudicaban una posición de autoridad que no les correspondía. Como en Lucas 9:54, cuando los samaritanos no recibieron a los enviados por Jesús en su camino a Jerusalén y los discípulos Jacobo y Juan
Le dijeron al Señor: Señor, ¿cómo ves si mandamos que caiga fuego del cielo para consumirlos, como lo hizo Elías, como para justificar el acto? O como Juan también prohibió a aquellos que echaban demonios fuera en el nombre de Jesús. Se los prohibió, y la razón por la cual se los prohibía no era porque no seguían a Jesús, sino dijo: porque no nos siguen. Ellos se sentían como los que estaban al frente de todo el movimiento. Aquí hay una gran lección, mis hermanos. Nunca pienses por Dios. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. No debemos nosotros buscar que Dios piense como nosotros y bajarlo a Él a nuestro nivel, sino que nosotros debemos ser diariamente renovados en nuestro entendimiento para tener la mente y el carácter de Cristo. Gracias a Dios, mis hermanos, que Jesús intervino. De lo contrario, aquellos niños no hubiesen podido llegar a Él. De igual manera, gracias a Dios que Jesús intervino y se interpuso, recibiendo la ira de Dios por nosotros en la cruz, dándonos ahora el libre acceso a Él y a su reino. Ahora bien, Jesús en este pasaje ilustra que todos aquellos que conforman el reino de los cielos debemos ser como niños, pues dice que de los tales será. Pero no debemos ver su aplicación directa a este texto únicamente a las características o las cualidades que tienen los niños, las cuales vamos a ver más adelante. Por supuesto que sí quiero hablar y quiero resaltar por lo menos 3 características de los niños. Jesús utilizó como ejemplo a los niños, y si utilizó a los niños para ejemplificar algo, entonces debemos analizar el por qué. La primera característica de los niños confían implícitamente, es decir, creen en todo lo que se los dice. Nosotros como adultos, al igual que los niños, solemos cuestionar las cosas, pero algo que caracteriza a los adultos es que además dudamos y tergiversamos lo que se nos dice, es decir, le damos nuestra propia interpretación. Nos dice, por ejemplo, la Escritura en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y nosotros decimos: gloria a Dios, yo tengo esa fe y puedo creer en el Señor. Sin embargo, la Escritura también nos dice en Romanos 10:17 que esa fe vino por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que ha abierto nuestro entendimiento para creer en Él. Sin embargo, en el caso de los niños, ellos creen simplemente porque lo hacen, porque son niños. Como cristianos creemos cosas que antes ni siquiera conocíamos. Confiamos en Dios al que antes le dábamos la espalda. Confiábamos en nuestra propia bondad, incluso como para llegar al cielo. Pero ahora entendemos que la fe que nos ha sido dada proviene de Dios. Y es una fe que nos ayuda a creer en las promesas de Dios. Promesas que Él nos da en su palabra y las cuales son para ti y para mí un sí y un amén en Cristo Jesús. Todos aquellos que tienen hijos en casa, yo sé que los padres que me están viendo se van a identificar con esto, principalmente los que tienen hijos pequeños, saben que si les dices algo o les prometes algo, para ellos es una verdad absoluta. Y aunque alguien les llegue y les diga: sabes, tu papá o tu mamá no te va a cumplir esto, no te va a dar aquello, para ellos tu promesa sigue firme y sigue ahí. Pero saben, en el caso de nuestro Dios, podemos dar gracias que no es como nosotros, porque Él no falta a ninguna de sus promesas. Característica 2. Un niño está dispuesto a aprender. Como verdaderos seguidores de Jesús, somos sus discípulos y deseamos aprender toda enseñanza posible que nuestro amado Maestro tiene para nosotros. Las Escrituras nos dicen que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nuestras vidas y que el pueblo de Dios, lamentablemente, en Oseas 4:6 dice, es destruido por falta de conocimiento. El creyente, por lo tanto, debe crecer en el conocimiento del Altísimo para poder crear firmes convicciones en la inerrante palabra de Dios. Pablo reprendió a los corintios en su primera carta que les dirige por su falta de crecimiento en la palabra, al mencionarles que debía darles leche y no un alimento sólido, y la razón era porque no eran capaces todavía de recibirlo. Y tercera característica de los niños: un niño ama incondicionalmente. Tú y yo, como creyentes, conocedores de la palabra, sabemos que en Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu, una de las evidencias primarias que vemos ahí es el amor. El amor, por lo tanto, mis hermanos, debe de ser una de las características visibles en nosotros como cristianos. El amor de Dios por la humanidad nos ha mostrado a Cristo. El amor que debemos tenernos unos por otros nos debe llevar a mostrar a Cristo a los demás, para que, contrariamente a lo que hicieron los apóstoles, nosotros seamos instrumentos para guiar a otros a conocer a Jesús. La palabra de Dios, por lo tanto, nos habla de los 2 más grandes mandamientos, los cuales resumen la ley y los profetas, es decir, encierran la esencia y la espiritualidad de la voluntad de Dios. 1. Amar a Dios sobre todas las cosas.
Esto hace referencia a los primeros 4 mandamientos, mandamientos que son verticales, que tienen que ver con Dios y nuestra relación con Él. Y 2, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto hace referencia al resto de los mandamientos, del 5 al 10, que tienen que ver horizontalmente con nuestra relación con nuestros prójimos. Ahora, una vez que hemos entendido las características principales de un niño, a las cuales sé que podríamos agregar inocencia, pureza, ingenuidad para el mal, etc., quiero que pasemos a mi siguiente punto, donde quiero resaltar que debemos observar este pasaje a la luz de la redención de la humanidad en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, o por lo menos tenemos la idea, de que la Biblia es un conjunto de muchas historias que giran alrededor de la gran historia de la redención, el plan eterno de Dios para reconciliarnos con Él después de la caída de nuestros primeros padres en el huerto. Y cuando Jesús enseñaba acerca del reino venidero, siempre tenía Él en mente algo, el gozo y el fruto posteriores que vendrían de su aflicción en la cruz. La Biblia nos dice que por gracia hemos alcanzado salvación, la cual nos ha sido dada sin merecerla y sin ningún mérito propio, sino sola y únicamente por los méritos de Cristo. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tiene en mente en este pasaje a aquellos que, como todo niño, somos incapaces de desarrollar o ejercer fe en Él por nosotros mismos, sin una correcta enseñanza, instrucción y dirección. Es decir, ante Dios, los niños, aunque nacen bajo la condición de pecado o la condenación del pecado adámico, no son a sus ojos igualmente responsables que los adultos. Por supuesto, son responsables de su pecado y también los niños deben ser regenerados o nacer de nuevo para ser salvos. Pero ellos no son como somos los adultos, quienes pecamos con toda alevosía, de manera premeditada, es decir, sistemáticamente y sin temor de Dios. Qué bueno es saber, mis hermanos, que nuestro Dios no está cansado para continuar salvando, ni demasiado agobiado como para no recibirnos cuando le buscamos. Antes de finalizar, quiero darle en mi tercer punto el objetivo final de esta tan breve pero tan importante enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si bien ya entendimos las características que debemos de tener como las de un niño, que es creer, desear de aprender y amar incondicionalmente, en nuestro primer punto, el plan redentor en el segundo punto que también vimos, imposibilitándonos a cada uno de nosotros el poder recibir de Dios su reino en nuestro estado caído y pecaminoso, es ahora en mi tercer punto donde quiero señalar que en el verso 17 de nuestra lectura de Lucas 18 es donde Jesús menciona una famosa frase, una famosa palabra que utilizaba continuamente, la palabra desierto, desierto. Es decir, un adjetivo que se refiere a lo que es real, verdadero y que no tiene dudas al respecto, por lo menos para quien lo está diciendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, decía desierto, es vital que pongamos toda nuestra atención a lo que dirá después, ya que esto es una verdad absoluta y eterna que nada ni nadie podrá refutarle. Aunque sabemos que los impíos no fueron justificados por Cristo, argumentarán en el día del juicio que por el hecho de no haber creído en Él, entonces esas verdades no aplican para ellos. Pero sabemos que no será así. Jesús, al decir desierto, está dejando en claro que es una verdad absoluta, la creamos o no. Al decir, es como decir al igual que la fuerza de gravedad va a desaparecer porque no creemos en ella. No tiene coherencia, no tiene sentido. Él dice, por lo tanto, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús enseñó, por lo tanto, a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros, amados hermanos, que esta cualidad que caracteriza a los herederos del reino de Dios es y será la única que Dios el Padre tomará en cuenta y mirará en aquellos que Él ha justificado por medio de su Hijo Jesucristo. Lo que está haciendo nuestro Señor a través de esta tan simple pero profunda enseñanza es imposibilitar que cualquier obra humana pueda ser aceptada para entrar en el reino de Dios. No hay nada que podamos hacer sino esperar y descansar en aquel que tiene el poder para salvar. Como dice la Escritura, y lo voy a parafrasear, para que ninguno se jacte en su presencia, y si hemos de gloriarnos, que sea en el Señor y en la cruz de Cristo. Para concluir, mis amados, iniciamos con una interrogante. ¿Quiénes son los niños que heredarán el reino o que heredan el reino? Y a la luz de lo expuesto, debe entenderse como aquellos que no estamos confiando en nuestras obras. Aquellos que a pesar de lo que este mundo les ofrece, nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza descansan únicamente en aquel que dio su vida en rescate por nuestras almas en la cruz.
No seamos estorbo ni piedra de tropiezo para aquellos que se están acercando a Cristo. No debemos olvidar que si nosotros estamos en Cristo es porque alguien más nos compartió el Evangelio. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amigo, amiga que me ves, y al escuchar este mensaje te has persuadido de que estás lejos de Dios y que el orgullo y el pecado no te permitirían ser como los niños que heredan el reino de Dios, quiero decirte que aún hay esperanza para ti, para que no perezcas eternamente en el infierno. Pero debo ser honesto contigo, debes arrepentirte de tus pecados, dejar de luchar en tus propias fuerzas, pues te fatigarás y no lograrás nada al final, será en balde todo tu esfuerzo. Pon tu fe, obediencia y confianza solamente en Jesús, el Hijo de Dios, quien murió como sustituto de aquellos que alcanzarán salvación y verán la vida eterna en su gloria y en su presencia. Que Dios los bendiga, mis amados. Amén.